Recuerdo de 1914, dice uno de sus aforismos, lo único que le preocupaba al mariscal Joffre era repetir los cuadros de batallas de Vernet. En cuanto a las dificultades de orden técnico para pintar aquello en lo que el combatiente estaba inmerso, y consistía mayormente en un ruido enloquecedor, Daguin parece inclinado a pensar que los artistas que lo intentaron de una manera nueva, o en el estilo de la época, lo habrían hecho mejor que los artistas más conservadores. Solo un poco mejor, pues tampoco le convencen del todo la geometrización de las explosiones y el abuso de signos convencionales y onomatopeyas. Aquí podéis ver en un dibujo de Marinetti que representa un bombardeo aéreo. El abuso, digo, también le disgusta, el abuso de signos convencionales que tanto recuerdan los procedimientos de los futuristas, cuyo fracaso como intérpretes del dinamismo bélico, dinamismo muchísimo más intenso que el de las algaradas intervencionistas que evocaban muchas de sus obras anteriores, no ha sido apenas destacado por Daguin, siempre favorable a los modernos frente a los antiguos, a los que vapulea sin misericordia, como a Vallotton. Puedo entender que los combatientes no se reconocieran en cuadros como este. Pero ni más ni menos que en los de los expresionistas alemanes o en los de los vorticistas ingleses. ¿Y cómo demonios podrían ellos haber pintado, estos pintores, quienes quiera que fuesen, cómo podrían haber pintado la angustia, el miedo, el dolor y la desolación de los combatientes, todas las mudanzas y turbulencias de sus pobres almas torturadas? La pretensión de hacer visibles e inteligibles esas sensaciones espirituales, por así decir, ya había fracasado cuando no eran todavía tan intensas y apremiantes como se pone de manifiesto en los estudios de Boccioni sobre el estado de ánimo de los que se van y de los que se quedan. Nunca he sabido quiénes son los que se van y quiénes son los que se quedan, la verdad. Pero tampoco habían conseguido apenas nada los artistas que se jactaban de conocer los ocultos vericuetos del espíritu, como Franz Marc, que no acertaron a representar el estado de ánimo de los combatientes. Los dibujos de guerra de Marc son aún más oscuros que los de los restantes practicantes de una manera nueva de pintarla, pudiendo en realidad representar cualquier cosa y, en definitiva, nada en concreto. Las fuerzas que la guerra desencadena, y habría que pintar en vez de sus efectos, decía Vallotton, uno de los pintores vapuleados por Daguin, no tienen forma ni mucho menos color. Pero obviamente tampoco las fuerzas que sacudían las almas de los pobres soldados. Sin dejar de reconocer con Robert de la Siserin que el combatiente de esta nueva clase de guerra de posiciones apenas alcanzaba a ver nada de ella, que vendría pues a ser la guerra de la invisibilidad, Vallotton ha ido un poco más allá y declarado lo que cualquier combatiente, y en primer lugar Jean Norton Creux, supo casi de inmediato, que la guerra, y propiamente cualquier guerra, es un fenómeno estrictamente interior. Vallotton, sin embargo, no se ha contentado con esta conclusión tan deprimente para un pintor y ha querido prevenir a quienes, a pesar de todo y contra toda razón, se empeñaran en representar la guerra, de que no podían limitarse a lo pintoresco el combate con toda su grandeza y su horror, sino que tenían que afrontar un número incalculable de episodios y personajes secundarios a la manera de un inmenso panorama o fresco decorativo como el que había proyectado Chenavard para el edificio del Senado en París. Estaban pues los combatientes, pero luego vienen, aclara pertinentemente Vallotton, pero luego vienen las víctimas y los refugiados, las viudas y los huérfanos, los que hacen negocios y los que no los hacen, y los que hacen demasiados negocios. Están los ricos y los pobres, y está el póker, las mujeres, los neutrales sospechosos, los traidores y los espías. Todo se mezcla y se codea, acaba diciendo Vallotton, en este pandemonium. Tantísimas cosas y tan entremezcladas constituyen probablemente algo más al alcance de un escritor que de un pintor, de algún nuevo Balzac que se hubiera atrevido a escribir la nueva Comédie humaine de aquellos 4 intensos años de guerra mundial. Pero el caso es que nada así se escribió en ningún sitio, ni mucho menos algo como La guerra y la paz de Tolstoy, donde tan descarnadamente quedaban ridiculizadas todas las fantasías heroicas sobre la guerra, que sin embargo aguantaron sin problemas hasta el fin de 1914.
a falta de ese inmenso panorama que tendría que haber incluido, digo yo, incluido también los padecimientos específicos de las tropas coloniales, vigiladas de cerca para que no pudieran tener contacto físico con las mujeres francesas, o los casi aún más terribles de los animales de tiro, de los caballos, como Paul Léotot le recordó con insistencia al angelical Georges Duhamel. Tenemos, naturalmente, los testimonios de los combatientes, a veces estupendos, pero siempre subordinados a su fatalmente estrecho campo de visión. Lo curioso es que a menudo los lectores han querido estrecharlo todavía más, concediendo sus favores a aquellos libros donde apenas cabía otra cosa que el horror, ya fuera el hiperbólico y macabro de Le Feu de Barbuche, ya el harto más verosímil del diario de Maurice Genevoix, el preferido tanto de Cru como de los lectores actuales, aunque para nada el mío, pues lo encuentro mucho más manipulado de lo que se ha creído. Pues bien, de creer a Genevoix, los combatientes no habrían conocido otros respiros en medio de aquel horror indiscutible e indescriptible que los proporcionados por el sueño y el alcohol, sin que en ningún momento se les fuera el santo al cielo y sus almitas se regocijaran con los amaneceres y los atardeceres vistos desde las trincheras, o con la fragancia de los pinos bajo la lluvia, o con el rumor del agua sobre los guijarros de los riachuelos de la región del Meuse, de los que tantísimo habla Lemercier, un pintor profesional, en las cartas a su madre. Desde luego, a una madre no es aconsejable contarle cosas que puedan acongojarla, pero en los libros de Paul Lantier, un artillero al que ya me he referido más arriba, uno se titula Mi pieza y el otro El cañón 1233, libros que no pecan precisamente de circunspectos y cuentan con la mayor crudeza las penalidades de los artilleros, encontramos esas reconfortantes miradas de reojo de lo que seguía alrededor de los soldados, ignorante de la guerra misma, un contraste que a menudo debió ser más deprimente que consolador. La naturaleza proporciona numerosas alegrías que se imponen a estos horrores, escribió Lemercier, que da cuenta de ellas casi en cada una de sus cartas. De esas alegrías. De acuerdo con lo que en ellas se dice, Lemercier habría alcanzado en las trincheras un estado de comunicación con la naturaleza que le habría permitido entrever, como él mismo dijo, la belleza y el orden eternos. Al margen de estos arrebatos místicos que debieron consolar a una madre también un poco mística, me temo, Lemercier le ha resumido a un amigo sus sensaciones respecto a la naturaleza de un modo que habría chocado a quienes, como el propio Leger o el joven Junger, pues el viejo Junger acabaría por estar muy cerca de Lemercier, todos esos que creyeron que la índole mecánica de aquella guerra conllevaba una nueva visión del mundo y una nueva manera de representarlo. Le decía Lemercier a este amigo anónimo. La forma de guerra actual permite al artista comunicar perpetuamente con la naturaleza, y a menudo alcanzaba yo tal patetismo que no podía sino manifestar mi gratitud hacia una belleza que salía triunfante de tanto horror. Y así, mientras los artistas, hasta ahí Lemercier, y así mientras los artistas más modernos, cubistas o futuristas, sobre todo, encontraban por doquier motivos ya anticipados en sus cuadros, Lemercier creía sentirse dentro de un paisaje de Corot o de Bruegel. No encuentro en las cartas de Lemercier, quien desapareció en combate en abril de 1915, ninguna alusión explícita a proyectos profesionales para después de la guerra. Ahora bien, de haber sobrevivido a sus estragos, ¿se habría animado él a pintar sus experiencias de combatiente o habría vuelto sin más a sus alegorías, muy convencionales, por lo visto, de antes de la guerra? Y de haber querido pintar esas experiencias bélicas, ¿con qué se hubiera quedado? ¿Con las aterradoras o con las gozosas? Probablemente Lemercier hubiera seguido escrutando la belleza y el orden eternos que le fueron revelados durante la guerra y que en realidad, no os lo ocultaré, ya le había tentado antes, pues su cuadro más ambicioso, titulado La contemplación, llevaba esta explicación: todo gesto humano conduce a la contemplación de las cosas eternas. Así que también él, como los cubistas o los futuristas, había tenido un atisbo de lo que iba a ser su vida en las trincheras, una misteriosa premonición.